Buenas noches, profesora Evangelina Maita Bosa. En esta oportunidad me ha tocado exponer los principios de la culpabilidad. ¿Qué quiere decir la culpabilidad? La culpabilidad se refiere a la posibilidad de reprochar penalmente al autor, ¿no? Al autor de un acto o comisión típico, ¿no? Y antijurídico. Su comisión, teniendo en cuenta las circunstancias y condiciones en que éste se ha desarrollado, ¿no? Y bueno, y las personas del autor. La culpabilidad exige una valoración del comportamiento humano. Esto, esto se llama, ¿no?, el juicio del reproche. Esto consiste en la valoración que se hace cuando el individuo ha cometido un hecho ilícito, ¿no? Como, primer, como primera parte de la culpabilidad tenemos en qué consiste el principio de la culpabilidad. Creo que es importante, ¿no?, empezar entendiendo que el derecho penal, para que pueda ser legítima en el marco de un Estado constitucional, es necesario respetar ciertos principios para poder legitimar el derecho penal. Tenemos la lesividad, la culpabilidad, la legalidad y la culpabilidad. En este último, que es la culpabilidad legítima, la sanción penal se impone al ciudadano dentro del Estado constitucional del derecho. Este principio se encuentra regulado en el artículo 7 del título preliminar del Código Penal. Si bien no se encuentra un fundamento de manera explícita en la Constitución, se afirma que su constitucionalización deriva de los principios de legalidad y proporcionalidad. Y como segundo tenemos cuál es el fundamento de la constitucionalidad en este principio. Si bien no se encuentra un fundamento de manera explícita, ¿no?, en la Constitución, se afirma que su constitucionalidad deriva de los principios de legalidad y de proporcionalidad. De hecho, nuestro Tribunal Constitucional en diferente jurisprudencia ha mencionado que la constitucionalización del principio de legalidad y proporcionalidad garantiza y afirma que la constitución del principio de culpabilidad, ¿no?, ella lo garantiza. Como tercero tenemos cuáles son las garantías del principio de la culpabilidad. Para poder entender mejor el principio de la culpabilidad, conviene explicarlo desde sus tres garantías, ¿no?, que son importantes. La primera, responsabilidad por el propio hecho. Quiere decir, esta garantía nos indica que una persona será sancionada por la comisión de un delito, ¿no?, que haya sido cometido por la misma persona y no por terceros. Como segundo tenemos la responsabilidad por el acto. Esta garantía exige una valoración de la conducta, ¿no?, y no la valoración de la persona en sí misma. En esta garantía resulta pertinente apuntar la discusión en torno hacia las figuras de residencia y habitualidad, ¿no?, previstas en nuestro ordenamiento jurídico penal y en la constitucionalidad. Como tercero tenemos la responsabilidad por el dolo o culpa. ¿Qué quiere decir? Que la sanción recae en aquellos sujetos que actúen con dolo o con culpa, ¿no?, evitando hacia la imposición de una sanción tan solo por un conocimiento naturalista o ilícito, ¿no? Y como cuarto tenemos lo que hacen las personas, ¿no?, las personas jurídicas. ¿En qué consiste la responsabilidad de las personas jurídicas? ¿Tienen inconveniente con el principio de la culpabilidad? Estas preguntas se hacen, ¿no? Se analiza la responsabilidad penal de la persona jurídicas desde el principio de la culpabilidad. Implica mucho hacer estas preguntas, ¿no?, tales como
La persona tiene capacidad de acción independiente de la persona natural, o la persona jurídica puede cometer actos a título de dolo o culpa. La respuesta para estas dos preguntas serían negativas, ¿no? Ya que la realidad actual es diferente. Se refiere a imputar responsabilidad personal a personas jurídicas, lo que implica una actualización del principio de culpabilidad, ¿no? Y de hecho también nuestra legislación ha emitido el decreto legislativo número 1356 con fundamento a lo señalado. Sin embargo, aún es necesario, tanto en doctrina como jurisprudencia, fundamentos que hayan de delimitar si la responsabilidad penal en las personas jurídicas es constitucional o no también. Y en conclusión, como nos podemos dar cuenta, ¿no?, en el principio de la culpabilidad existen diversas y muchas aristas de discusión para poder solucionar un problema, un conflicto acerca del tema, ¿no? Bueno, lo explicado en este video son puntos exactos, ¿no?, para poder del tema y para poder tomarlo en cuenta, ¿no?, y saber en nuestro día a día. Muchas gracias.